Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día a cargo de nuestra hermana Rosita Molina. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 7 al 15. A lo largo del camino proclamen el reino de los cielos. Está ahora cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes los recibieron sin pagar, denlos sin cobrar. No lleven oro, plata, monedas en el cinturón, nada de provisiones para el viaje o vestido de repuesto, no lleven bastón ni sandalias, porque el que trabaja se merece el alimento. En todo pueblo o aldea en que entren, busquen alguna persona que valga y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en la casa, deséenle la paz. Si esta familia la merece, recibirá vuestra paz. Si no la merece, la bendición volverá a ustedes. Y si en algún lugar no lo reciben ni escuchan sus palabras, salgan de esa familia o de esa ciudad, sacudiendo el polvo de los pies. Yo les aseguro que esa ciudad en el día del juicio será tratada con mayor rigor que Sodoma y Gomorra. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Reflexionamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús les dice al enviarlos que a lo largo del camino proclamen. A lo largo del camino proclamen. Es decir, no aquí, sí aquí. Ahora sí, ahora no. Pide el Señor constancia, es a lo largo del camino, en todo el camino. No es cuando quiero o cuando no quiero, cuando tengo ganas o cuando no tengo ganas. Lleven la buena nueva. Para eso sirve la misión. Para despertar a los que son visitados y para formar nuevos misioneros, ministros del buen pastor. Para ejercitar con eficacia su ministerio y para que pudiesen comprobar que su misión era divina, pone a su disposición los más amplios poderes, los mismos que habían visto hacer a Jesús en su correría misionera. Exactamente lo que él había hecho, los manda a hacer. Que sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien leprosos, echen los demonios. Es exactamente lo que hizo Jesús y a eso los manda a ellos, anunciar que el reino de Dios se ha establecido entre ellos y a prepararlos para que vivan conforme a ese reino. Toda apariencia de lucro les ordena que toda apariencia de lucro terreno debe de estar ausente de los misioneros, es decir, todo interés económico. No es para hacernos ricos, no es para hacer dinero, no es para cobrar por el trabajo apostólico, porque no debe de preocuparse por el dinero ni por las demás cosas necesarias para la vida. Debe de contar con la providencia del Padre. No deben de tener más cosas que las necesarias por el momento. Los manda tal cual son, sin cargas extras. Solo la carga de aquella dulce, preciosa y rica misión. Confiados alegremente. Y nosotros tenemos que recordar, ¿verdad? En épocas mejores donde fuimos verdaderamente misioneros, que fuimos a muchos pueblos, ¿verdad? A Opico, a tantos lugares que fuimos, al Puerto de la Libertad, a San Matías. Íbamos alegres, solo éramos risa, solo por el camino polvoriento, pedregoso, para arriba, cuesta abajo. Nunca nos faltó el gozo de la presencia del Espíritu de Dios. Y no necesitábamos más nada y comíamos hasta más de la cuenta, porque a los lugares donde fuimos la gente siempre nos dio de comer, porque Dios siempre toca corazones y siempre le da al misionero
hasta más de lo que necesita y hasta más de lo que merece. Así que no hay que preocuparse, les pide que no se preocupen y a nosotros también. No preocuparse por las cosas terrenas, pues el obrero merece su salario. ¿Y a quién le corresponde pagar el salario del obrero? Al Señor. Y nosotros sabemos que es buen pagador. Tengo una amiga que hace poco donó a alguien que necesitaba mucho $500. Y dice que en la tarde del mismo día que donó ese dinero, en su oficina, arreglando pues su oficina, arreglando unos papeles, encontró un cheque que hace tiempo lo había guardado y ni siquiera se acordaba, por $513. El Señor le había guardado y el Señor le pagó el bien que había hecho. Y así es Dios. A nosotros incluso no tendría por qué pagarnos porque nos ha pagado por adelantado. Él va adelante. Él va adelante pagando. Una cosita chiquita hacemos por Él y en su nombre y con Él. Y Él ya nos pagó adelantado. Y por eso tenemos que sentir nosotros el compromiso de trabajar por el reino de Dios. Y pide el Señor que al visitar una casa se debe de dar el saludo de la paz. O sea, llegar como amigos de parte de Cristo y de su iglesia. Llegar como amigos, llegar en paz. Pues de la llenura del corazón abran los labios y nadie puede dar lo que no tiene. Dice que al llegar a una casa, digamos, la paz sea en esta casa. Si aquella casa es merecedora de paz, la paz se quedará con ellos. Pero si ellos rechazan la paz regresa al misionero. Quisiera contarles una experiencia que a lo mejor no sucedió por eso, pero sucedió, coincidencia o qué sé yo, pero en ese tiempo, ¿verdad? Cuando estábamos jóvenes, que salíamos a misionar, habían quizás más de 200 jóvenes en la comunidad. Y los jóvenes se quejaban de que sus papás no les dejaban ir a la iglesia. Varios jóvenes tenían problemas, ahí era al revés, los jóvenes eran iglesia y los papás no lo eran. Y decían que mi mamá no me deja, mi mamá no quiere y es un pleito porque vengo a la iglesia. Entonces decidimos hacer una misión de visitar a esos padres para hablarles de lo que se trataba la comunidad y de cómo nosotros los viejos cuidábamos a los jóvenes. No les permitíamos un montón de cosas que los ponían en riesgo y pues queríamos compartir. A nosotros con mi amiga, una amiga, nos tocó ir a una casa y cuando llegamos estaba la mamá viendo televisión. Pues nos abrió la puerta pero con una cara de amargura y se sentó. ¿Qué deseaban? Y nosotros paradas, ¿vea? ¿Me puedo sentar? Sí, siéntense. Y siguió viendo televisión, nosotros a su derecha y ella a su izquierda viendo el televisor. Ajá, digan. Y nos medio volví a ver, ¿verdad? Y cuando le dijimos el objetivo de nuestra misión, ella se enojó y nos dijo, tengan la bondad y retírense. Entonces yo, que como pues uno cuando está más joven, ¿verdad? No tiene mucha paciencia. En ese momento me sentí muy molesta y le dije, ¿sabe qué? Hemos venido en el nombre de Jesús y bajo la protección de la Santa Madre Iglesia. Y en este momento yo hago lo que la palabra de Dios dice, le dije, sacudo el polvo de mis pies y que Dios la proteja. 6 meses después, esa persona que estaba aparentemente sana había muerto de cáncer en los pulmones. ¿Coincidencia? Solo Dios sabe. A mí me dolió el alma porque dije, quizás no debía haber hecho eso. Pero la cosa es que la palabra de Dios es palabra de Dios. Y nosotros tenemos que saber acoger a un misionero. Porque cuando alguien nos visita y nos lleva palabra de Dios, no pleito, ¿verdad? Palabra de Dios, es que Dios nos ha visitado en esa persona. Y pues hay que ir en eso, ¿verdad? Llevar la paz porque vamos en el nombre de Jesús y de la iglesia.
y llevar tiempo para escuchar a los que se visitan, conocer sus inquietudes, y solo así se les puede dar una buena respuesta y se les podrá decir: el reino de Dios ha llegado a ustedes. O sea que aunque tengan 1000 problemas, crean que Dios se ha acercado hoy. Este es el momento para reconciliarse con los hermanos, con los vecinos, de poner las amarguras y pensar en que Dios va a solucionar a su manera lo que supera nuestra fuerza. Ese tiene que ser nuestro mensaje central, un mensaje de esperanza, un mensaje de Dios que está interesado en la vida de sus amigos y que al aceptar su palabra nos hacemos sus amigos. Porque el objetivo del misionero es hacer amigos para Dios. Esta es la tarea que nos ha sido confiada. Esta es la tarea que incumbe a la iglesia hasta el fin del mundo: ensanchar el territorio de nuestro Señor, conquistar, seducir amigos para Cristo. Él solo nos tiene a nosotros para seducir a las almas. Un preanuncio de la paz mesiánica es lo que debemos de llevar nosotros, que es un don que sale de Dios y no puede menos que reposar sobre aquellos que son sujetos de la misión. Nosotros tenemos que llevar la paz a los hogares a donde Dios nos envíe, a los lugares a donde Dios nos envía. Y eso nos debe de dar a nosotros, porque Él mandó a sus apóstoles, mandó a sus discípulos, pero hoy te está enviando a ti, hoy me está enviando a mí. Es necesario. Es necesario llevar esa palabra de esperanza, de consuelo, de paz. Es necesario anunciarle a nuestros hermanos que el reino de Dios se ha establecido en medio de esta pandemia. Ahí está el reino de Dios. Y nosotros tenemos que no solo llevarlo, sino vivirlo nosotros. Por eso es que fuera del reino de Dios queda la angustia, la ansiedad, el temor, la duda, la desesperanza. Nosotros tenemos que creer en ese Dios vivo que dice: sanen a los enfermos. No podemos estar escondidos, sobándonos nosotros y tratando de salvar nosotros nuestra vida. Eso se llama egoísmo. Tenemos que salir de nosotros y anunciarles a otros esa palabra de esperanza y decir con toda la fe: en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador, te declaro sano, en el nombre del Señor, porque no es en tu nombre ni en mi nombre, porque no tenemos méritos. Pero si aceptas el envío del Señor, Él te dará el poder y la autoridad para sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos por el diablo, porque el diablo se aprovecha de estas situaciones para hacer de las suyas y tomar el control de la mente y meternos en depresión, en angustia, ansiedad y en tenernos encerrados en nosotros mismos. Eso le interesa a Satanás, pero al Señor le interesa que brille la luz de su palabra, y solo te tiene a ti para que seas lámpara en la oscuridad. Es necesario, iglesia querida, misionar y llevar una buena nueva, sanar a los enfermos del alma, del cuerpo y del espíritu, creyendo que la providencia del Padre es quien abrirá el corazón y la casa de aquellos que Dios quiere visitar a través de los que se comprometen alegremente a ser misioneros del buen pastor. ¿Quieres comprometerte? Mira qué lindo, mira qué lindo. Vayan, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien leprosos, echen los demonios. Lo recibieron sin pagar, denlo sin pagar. No tengamos ningún interés económico, porque Él es buen pagador. Y para que no pase, ¿verdad?, con lo que termina, que dice que aquellos que no reciban a los misioneros, en el día del juicio serán tratados con mayor rigor que Sodoma y Gomorra. Los que no reciban la palabra que tú lleves, pero llévala, por favor. Llévala a tu familia. Si mire, trabajar con la familia ya es suficiente misión. A veces hasta en nuestra casa nos da pena misionar. Nos da pena que nos digan: ay, mamá, ya va usted con lo mismo. No se canse de lo mismo, porque tarde o temprano terminan creyendo que Jesús es el Señor
y que tiene poder para sanar, tiene poder para liberar y sobre todo tiene poder para perdonar, que es lo más importante. Recordemos lo que Jesús decía: tus pecados te quedan perdonados. Y entonces decían los fariseos: ¿y este quién es? Que se cree que para perdonar, porque era más difícil perdonar que curar. Y es más importante ser perdonados que ser curados de una enfermedad. Sentirse perdonado. Sentir que es el Dios de la misericordia y que por eso envía misioneros. Por eso envía su palabra. Por eso envía su consuelo. Porque dice el Señor que los que lloran serán consolados. Que cerca está el Señor de los de corazón quebrantado y de espíritu afligidos. Allí está el Señor en tu pena, en tu angustia. Yo ya cumplí mi misión, ¿verdad? Ya la cumplí. Comentar este evangelio que me llena de ilusión y que de alguna manera me dice el Señor: Rosita, aunque sea en poquito, eres mi misionera. Eres mi misionera. Todos debemos de ser misioneros. Atrévase. Atrévase a visitar a alguien. Atrévate a ir para poder decirle que el reino de Dios, el reino de los cielos, está ahora en medio de ellos. Allí está el Señor para acompañar, para consolar, para sanar, para liberar y sobre todo para ponerte a salvo de la condenación eterna. A Él sea la gloria, queridísimos hermanos y hermanas. Paz y bien a todos.